Gracias por el servicio. Muchísimas gracias. Bienvenidos, familia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias al Señor. Y qué bueno que podamos estar en esta tarde celebrando el culto en el Día del Señor. Me gustaría, por favor, que abriéramos nuestras Biblias y que me acompañes en el estudio del día de hoy, en Hechos, capítulo 19. El libro de los Hechos, capítulo número 19, por favor. Hechos, capítulo 19. El día de hoy estaremos viendo, si el Señor lo permite, desde el versículo 8 hasta el versículo 22, si Dios lo permite, en esta tarde. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 22. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a, por favor, antes de empezar, permíteme dar inicio con una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. ¿Te acuerdas? En donde estaba Apolos y estuvo ahí, y él llegó y estuvo predicando en la ciudad de Éfeso. Ahora, Pablo llega a Éfeso y se encuentra a unos discípulos. Estos discípulos habían escuchado el bautismo, no habían escuchado hablar de Jesús, solo habían escuchado del bautismo de Juan. ¿Te acuerdas que habían estado bautizados, más bien, están bautizados en el bautismo de Juan? Es probable que hayan escuchado hablar de Jesús, pero no del bautismo de Jesús y no de su incorporación, como hoy ya lo conocemos, a la iglesia. Ahora, esto es interesante porque vimos el enfoque de Pablo en su predicación, y la predicación de Pablo fue mencionarles a Cristo, el Evangelio, ¿sí? Lo vimos la semana pasada. No sé si te acuerdas, pero aquí Axel, mi hermano, me hizo el favor de apoyarme, que me cargó y estuve para mostrar lo que significaba estar en Cristo, o lo que significaba bautizarse en Cristo, y lo que significaba lo que fue el bautismo en Juan el Bautista, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, y nos encontramos en este preámbulo, en esta parte. Pablo, en su tercer viaje misionero, va predicando a las ciudades y nos encontramos en Éfeso. Éfeso era, miren, quiero hablar y empezar en mi introducción de esta manera, amados hermanos. Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿Tú has tenido complicaciones en tu vida alguna vez? ¿Mande? Hasta los niños pequeños tienen complicaciones, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, que digamos, levante la mano, ¿quién no ha tenido complicaciones en su vida? Yo creo que nadie queda exento, ¿no? Por más pequeña que haya sido, hasta los niños de primaria tienen complicaciones. Dices, ay, pero ¿qué complicaciones puede tener un niño en la primaria? Los exámenes. Yo me acuerdo cuando era examen de matemáticas y decía, oh, mamacita, es interesante todo esto, ¿no? Y era, ¿no se escucha allá afuera? Ah, es allá afuera. Y yo decía, ¿qué está pasando, no? Con los exámenes de matemáticas. Pero esto es interesante, amados hermanos, por lo siguiente. Miren, aquí sí se escucha, ¿verdad? Allí se escucha. Voy a alzar un poco mi voz, ¿sale? Para ver, a ver si me alcanzan a escuchar allá. ¿Mande? Que me espere. Acá hay una extensión, creo que acá hay una extensión. Gracias. Acá hay una extensión adentro, creo. Amarilla, por ahí hay una en la mesa. Vamos a continuar. ¿Hecho? Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido complicaciones en nuestras vidas. ¿A poco no? De cualquier situación, de cualquier índole, de cualquier circunstancia. Es más, a lo mejor ahorita estás pasando por una situación, por una complicación, ya sea de salud. ¿A poco no? Levante la mano, ¿quién ha tenido una complicación de salud? A todos. De gripa, todos, una gripa, todos nos enfermamos, ¿no? O sea, es impresionante, pero somos tan frágiles, tan débiles, tan sensibles ante muchas circunstancias. Y una de esas, que es la enfermedad. Otra, complicaciones económicas. ¿Quién no ha pasado por una complicación económica? ¿A poco no? Complicaciones en cuestiones de relaciones interpersonales. ¿A poco no has tenido alguna complicación de ese tipo?
todos los que estamos aquí hemos tenido complicaciones de cualquier tipo, en el trabajo, financiera, físicamente, enfermedad, etcétera. Todos. Ok, ¿qué pasaría si el día de hoy yo te digo que seguir a Cristo no te exenta de todas esas complejidades? Hay un mensaje que se predica y que se menciona de la siguiente manera: sigue a Cristo, ven a Cristo y todos tus problemas serán, ¿qué? Resueltos, solucionados. Tienes un problema financiero, ven a los pies de Cristo porque Él pagará tu deuda. ¿De dónde sacaron eso? Es bíblico, hermano, dice que Él pagó todas nuestras enfermedades y todas nuestras deudas, no, pero no se trata, en el contexto del texto no habla de eso. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque había una distorsión del evangelio tremenda. Y esta es mi introducción, por lo siguiente: todos nosotros hemos pasado por complejidades en nuestras vidas, por complicaciones en nuestras vidas. Hemos batallado de muchas maneras para sacar adelante el pan diario. Y seguimos batallando todos con nuestros hijos de cualquier circunstancia o cualquier situación. Amados hermanos, llegar a los pies de Cristo no significa que esas complicaciones y que esas complejidades se acabaron. No es así, no más. Claro que no. En Cristo tendremos complicaciones y muchas. Es más, yo te voy a asegurar algo: en Cristo vas a tener más complicaciones que sin Él. ¿Cómo? Sí, pero lo tengo que decir. No te puedo decir mentiras. Si yo te quiero detener aquí, yo te diría: mira, tus problemas van a ser solucionados, ven y trae esto, etcétera. Y no, amados hermanos, en Cristo tendremos aflicción. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Mira, si bien es cierto, sin Cristo tenemos complicaciones. Sin Cristo la vida es difícil. ¿A poco no? Ya lo dijimos que sí. En Cristo también seguimos teniendo complicaciones. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. En Cristo ya no más. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Ahora nos damos cuenta de las circunstancias de nuestra vida, de nuestras realidades. Antes no nos dábamos cuenta de eso. Ahora tenemos padecimientos diferentes. ¿Sí me explico? Hay padecimientos distintos. Un cristiano sigue teniendo, miren, voy a poner un padecimiento que va a ser fuertísimo, lo que voy a mencionar: cáncer, ¿no? El cáncer, la enfermedad del cáncer es horrorosa. Toda enfermedad es horrorosa. Hay enfermedades más extremas que otras. Voy a poner un SIDA o un cáncer, son horrorosas. ¿A poco no? Fuera de Cristo se padece de una manera el cáncer. ¿A poco no? Con nuestra fe y nuestra esperanza, ¿en quién? Sin Cristo. Vamos a enfocarnos sin Cristo. Sin Cristo, ¿cómo se vive el cáncer? No sé si tú lo has vivido, pero vamos a suponer algo, que hay cáncer. ¿Cómo se viviría el cáncer? ¿En quién pondrías tu esperanza? ¿En quién? ¿En los chochitos? ¿Sí se entiende eso de los chochitos? ¿En qué? ¿En dónde? En los médicos. ¿A poco no? En la ciencia. No está mal la ciencia. No está mal, no estoy hablando que sea mala, no. Dios ha permitido que el ser humano tengamos sabiduría para poder desarrollar ciencia. Pero ¿en dónde está nuestra esperanza? Sin Cristo, en la ciencia, en los médicos, en lo que podemos nosotros llegar a hacer para poder ganar esa batalla del cáncer. No sé si me explico. ¿Y un cristiano cómo vive el cáncer? ¿El cristiano será exento de luchar en contra del cáncer? Pregunta. ¿Nos podremos enfermar nosotros de cáncer? ¿Mande? Claro que sí. Pero ¿cómo se vive? Me vas a decir, igual. No, hermano, no. No puedes vivir igual estando en Cristo el cáncer. El cáncer es horrible, es perverso, es dolorosísimo.
Es algo complicadísimo, pero en Cristo se vive diferente el cáncer. Porque en Cristo sabes, doblas tu rodilla, te acongojas delante del Rey y sabes en dónde está tu esperanza. No está en los médicos. ¿En quién está? En Cristo. Porque sabes a quién perteneces. Porque sabes que el sufrimiento que estás viviendo, Dios lo está permitiendo. ¿Pero para qué? Por un propósito. Y el propósito más excelso que tenemos aquí en la tierra, todas las criaturas y toda la creación, ¿sabes cuál es? Darle la gloria a Él y solo a Él, incluso las aflicciones. Eso lo saben los cristianos. El verdadero creyente sabe en quién confía. Yo sé que Dios puede usar los medios ordinarios. ¿Qué significa esos medios ordinarios o esa frase de medios ordinarios? Las cosas comunes. Las cosas comunes. Por ejemplo, yo sé que del cáncer Dios puede sanar usando a los médicos, ¿sí o no? A la ciencia. Pero si Dios dice que no sana, ¿sabes qué pasa? No sana. Así sean los tratamientos mejores, no sana. Pero mi esperanza no está en eso. ¿Sí queda claro esto? Se vive diferente las dificultades estando en Cristo y fuera de Cristo. Alejandro, ¿pero por qué me estás hablando de eso? Porque hoy vamos a ver, amados hermanos, cómo cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en esta palabra, cuando tú crees en Él y le has dado toda tu vida, amados hermanos, hay complicaciones. Mira, esto yo lo pongo en el terreno material, en las aflicciones comunes. Pero, sí o no, en este territorio, en la nación, a veces se vive complicaciones por ser cristiano. ¿No te ha pasado a ti? A mí sí. Otra vez, hay complicaciones que se viven por ser cristiano. Una cosa es vivir las complicaciones del día a día. ¿Sí me explico? Y otra cosa es padecer a causa de nuestra fe. ¿Sí me explico? Y en México, amados hermanos, hay persecución social y moral por ser creyente, por ser cristiano. ¿A qué me refiero con esto? No es que te vayan a golpear o te vayan a amenazar de muerte, aunque en algunos lugares sí lo hacen, aquí en el país de México, yo como misionero lo sé, pero sí hay mucha persecución social, o sea, entre familias. Ya eres creyente y te aíslan, ya eres cristiano y te dejan de hablar. Me ha tocado casos, ya eres cristiano o eres cristiana y te desheredan. ¿Sí me explico? Y dicen, ya no eres mi hija, ya no eres mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por ser cristiano. En México se vive, hermanos, sí se vive. Tal vez no te ha tocado a ti, pero yo sé que a veces en una reunión familiar esto también se llama persecución. Te han cuestionado por lo que crees, te han apuntado por tus creencias, te han dicho que eres un exagerado, te han dicho que no funciona, que eso es una mentira, te han dicho y han violentado tu integridad como cristiano. Hermanos, eso también es padecer por la fe. ¿Sí queda claro? Esta es mi introducción. ¿Por qué? No olvidemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis, ¿qué? Lo menciono constantemente, pero no teman, porque ¿qué dice? Yo ya lo vencí, y gloria a Dios por eso. ¿A qué se refiere? A que en el mundo no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre mí, Alejandro. El que tiene autoridad, ¿sabes quién es? Jesucristo, y por ti también. Amén. Vamos a leer el texto. Me voy a ir con el esquema de mi sermón, porque quiero hablar acerca de la cultura de los efesios, que es muy importante, y luego me voy explicando las complejidades de la predicación del Evangelio. Checa lo que dice el versículo 8, por favor. Y entrando Pablo en la sinagoga, subió con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca ¿de qué? Del reino de Dios. Versículo siguiente. Pero endureciéndose algunos,
y no creyendo, ¿qué dice? Maldiciendo el camino, dice, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús y el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién respondió? ¡Wow! El espíritu malo es un demonio. Lo voy a poner así, es un demonio. Checa lo que dice. A Jesús, ¿qué dice? Conozco y sé quién es Pablo. Me encanta esto, fíjate, el demonio habla con estos tipos y les dice: miren, a Jesús conozco. O sea, esos que dicen que los diablos no conocen a Jesús y que no conocen a Dios, claro que lo conocen, saben quién es y tiemblan, lo dice Santiago en su carta. Los demonios creen, ellos saben quién es Jesús, ellos saben quién es Dios, pero tiemblan. Y checa lo que dice: y Pablo sé quién es. ¡Wow! Dice lo siguiente: pero vosotros, ¿quiénes son? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo. ¿En dónde? En Asia. Vamos a ver esto que es muy interesante por parte del escritor de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas. Pero Pablo, en su viaje a Éfeso, gracias, cariño. Pablo, en su viaje a Éfeso, empieza a hablar en la sinagoga. Pero antes de empezar a profundizar en todo esto, quiero mencionarte cuál era la cultura judía en Éfeso. ¿Por qué? Fíjate lo que hicieron estos personajes. Estos personajes eran hijos de un tal Esceva, exorcistas ambulantes, ¿no? Eso me llama mucho la atención, exorcistas ambulantes. Yo me imagino, no sé si tú has escuchado, yo sé que sí, la camionetita que anda del fierro viejo. Compramos fierro viejo, lavadoras de estufas, refrigeradores, microondas, ya sabes de cuál hablo, ¿verdad? Ok, sí las has escuchado. Yo me imagino que ellos andaban, no en una camioneta, pero así en la mula. Hacemos exorcistas a viejos, a jóvenes, a niños, adolescentes, adultos, pásele, dígame. Entonces, ¿qué pasa? Eran ambulantes, exorcistas ambulantes. Esto tiene mucho que ver con la cultura. Miren, quiero mencionar esto y es mi primer punto del sermón. El segundo punto es el análisis del texto. Tiene que ver con lo que vimos. Antes vimos cómo el Espíritu Santo descendió en esos personajes que eran 12 discípulos y que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Ellos empezaron a juntarse con Pablo, pero ya había un grupo en Éfeso y ellos empezaron a juntarse con ese grupo. Ahora, donde estaba Priscila y Aquila, lo vimos antes en Hechos 18. Ahora bien, ¿qué pasa?
Pablo se va a la sinagoga y empieza a predicar ahí. La sinagoga era un lugar como era un templo, un lugar pequeño en donde se reunían para estudiar las Sagradas Escrituras. En su mayoría eran judíos, varones y mujeres, y se dividían. Por ejemplo, se ponía la palabra de Dios se predicaba en el centro, todavía hay sinagogas, se abrían los rollos y enfrente estaban todos los rabinos y los discípulos, ¿sí? Mero enfrente. Luego, en mano derecha estaban todos los hombres, los varones, ¿sí? A mano izquierda se ponían todas las mujeres con un velo. Y hasta atrás, en la parte última, allá se encontraban todos los gentiles. ¿Sí me explico? Todos los gentiles, hacia atrás. Entonces, era muy interesante porque en Éfeso había muchos judíos, había judíos, pero eran más gentiles. Y había gentiles en la sinagoga, ¿no? Y cuando alguien en la sinagoga llegaba de visita, si él era reconocido en aquel entonces, como el caso de Pablo, se le daba la palabra. ¿Sí me explico? O sea, al final de, por ejemplo, se estudiaban las escrituras, supongamos, yo soy el rabino, me toca exponer, agarro el rollo, lo abro, expongo, interpreto, lo cierro. A ver, aquí hay alguien que desea agregar algo dirigiéndose a los que estaban enfrente, ¿sí? Porque eran discípulos y rabinos, y se levantaba. Y Pablo se levantaba. ¿Y qué hacía? Pasaba al frente y se le daba el estrado. Y Pablo empezaba a hablar. ¿Sí me explico? Esto pasaba también con Jesús. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? Pablo se levanta y empieza a debatir en contra de no en contra, hablando la verdad de las Escrituras y cómo la revelación de las Escrituras se estaba haciendo latente en quién, y se estaba mostrando en quién, en Jesús. Ahora bien, por 3 meses ahí estuvo, discutiendo, debatiendo, pero antes de continuar, es importante que veamos cómo eran los efesios. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Cuando nosotros comprendamos el entorno en donde cómo se movía Éfeso, vamos a entender lo que está pasando con estas personas. Éfeso era un centro de adoración, alta adoración a la diosa Diana o Artemisa, como también se le conoce. De hecho, era una de las, el templo de la diosa Diana de los efesios era uno de los templos más hermosos en la antigüedad. Y era llamado una de las maravillas del mundo antiguo, como hasta el día de hoy. No sé si tú sabías, todavía existen ruinas de este templo. Y es más, es como es una maravilla todavía del mundo antiguo. Hoy se cataloga así, las ruinas del templo de Artemisa o del templo de Diana. Miren, estaba leyendo un comentario y me llamaba mucho la atención esto. Decían que las columnas del templo de la diosa Diana estaban cubiertas por dentro con piel. Pero aparte de esa piel tenían oro, láminas grandísimas de oro. Entonces cuando entraban la gente veía y brillaba todo, y era grande y se veía iluminado por el oro que relucía dentro del templo de la diosa Diana. O sea, era impresionante. Pero Artemisa o Diana de los Efesios era muy particular la adoración, porque toda la gente la adoraba en Éfeso. Es más, Éfeso era muy popular, ¿sabes por qué? Por su brujería. Voy a ponerlo en temas así, normales. Aquí en el estado de Veracruz hay una zona muy popular por su brujería. ¿Cuál es? Hay unos caracoles, dicen que están deliciosos. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Tegogolos. Yo no los he probado, pero dicen que están muy ricos. Bueno, ok. Y en Catemaco, ¿sí o no? Yo nomás de ver caracoles y digo, ¿caracoles? Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero dicen que son muy ricos, no lo sé. Ok, Catemaco, ¿sí o no? Dicen que es una zona de brujos, donde hay una cueva en donde cada año van a hacer un ritual especial, porque ahí está el diablo, la cueva del diablo, ¿no? Y que si quieres un amarre, y que si quieres esto, que si quieres lo otro, ¿sí o no? Y en Veracruz, amados hermanos, no tengo nada, Veracruz es bellísimo, es uno de los estados más hermosos del país,
Pero sí hay mucha brujería, hermanos. Hay mucho. Que el huevo, ¿no? Eso es lo mínimo. Hoy ando, me duele el estómago. Ay, traes un empache, mira, nomás con un huevo te lo pasamos encima y el huevo sale negro y hasta huele mal. Dices, ah, caray, pues ¿qué le hizo? ¿No? Con una ramita de pirul. Ay, pastor, usted va a decir, usted no se la sabe, pastor. No, hermanos, pues es que aquí se da mucho eso. Que ya que, a ver, pues es que mi mamá me dijo que el remedio de la bugambilia, que no sé qué, que el remedio de la mata o de la planta, ¿sí o no? Todo eso, que el empacho, que todo eso, ¿no? El aire, yo no sé cómo es eso del aire, nunca he entendido eso, perdóname, pero es que traigo un dolor aquí, es un aire. No sé, yo hasta le pregunto a Gemini en la inteligencia artificial, ¿qué es un aire? Y se queda callado, no sabe. Entonces, dices, es impresionante, hermanos, pero hay muchos tecnicismos y muchísimas cosas aquí que ya hemos hecho cotidianamente. ¿A poco no? Y lo hacemos es normal, eso no es brujería. No, amados hermanos, sí es. Hay muchas cosas que normalizamos que sí es brujería. Y como dice la palabra, eso es pecado. Es que yo no sabía que era brujería. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Pecamos constantemente de omisión. ¿Qué significa eso? No sabemos cosas y las cometemos. Ahora bien, aquí es una zona como Éfeso. Así eran los de Éfeso. ¿Sí me explico? Eran adivinos por todos lados. En España, me decía un amigo, me decía que allá es muy común las gitanas en los parques. ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes son ellas? Aquí también, mira, ya sé, también. No me la sabía esa, mira, hasta aquí también ya le ponen ustedes aquí varios, ¿no? Ya se la saben también. Bueno, así andan en las calles. Oiga, le leo la mano, mire, que no sé qué, y le cobro no sé cuánto, y que yo sé que yo sí soy de las buenas, y yo... Hay mucho allá, gitanas. Aquí a lo mejor también. Personas que leen la mano, que los caracoles, que el café, que mucha brujería. Bueno, Éfeso era así, amados hermanos. Toda la cultura estaba impregnada de esto, brujería, de hechicería, de cosas que se les hacían tan tradicionales en todo momento y en todo lugar. Amados hermanos, imagínate vivir impregnado como lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos impregnados en una sociedad mexicana que está impregnada por muchísimo misticismo. ¿Qué significa esto? Que si ya me hicieron ojo, que si ya es que me duele la cabeza, te hicieron ojo. ¿Por qué no te pusiste el cordoncito rojo, verdad? Que eso es para alejar las malas vibras y hay una mezcolanza tremenda de todo este tipo de prácticas. Amados hermanos, aquí en México no es la excepción, como lo mencioné. Te quiero decir algo, Éfeso era igualito, muy similar. Pero allá había exorcistas, por ejemplo, ambulantes. O sea, como ya lo mencioné del fierro viejo, imagínate, exorcizamos a domicilio, abuelitos, ancianos, imagínate que anden caminando, gritando así. No sé cómo era la técnica, no sé qué dinámica utilizaban, pero eran exorcistas como ambulantes. Ahora bien, esto es bien interesante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Pablo va a la sinagoga, presenta el evangelio, ¿sí? ¿Y qué recibe? Un encuentronazo diciendo, no creemos eso. Primero los judíos, y número dos, pero los de Éfeso, fíjate, de los judíos, un encontronazo, pero de los de Éfeso, ¿saben qué? Dijeron lo siguiente, oye, me gusta ese poder. ¿Sí me explico? Me gusta el poder que tiene Pablo. Ese es otro brujo como nosotros. Nomás que él hace brujería y tiene un conjuro que se llama, ¿cómo? Jesús. No sé si me explico. Mira, te lo voy a poner en el ámbito tradicional y coloquial. No sé si antes de Cristo, lo quiero recalcar, antes de Cristo, y si lo hiciste hoy,
o en este tiempo ya en Cristo, arrepiéntete, fuiste con una bruja blanca, ¿no? Creo que hay blancas, grises, moradas, amarillas y negras, creo que hay de varios colores, no sé cuál sea la más mala, pero las blancas son buenas, lo que sé es que son buenas, ninguna es buena, pero bueno. A que te barrieran. ¿Fuiste alguna vez a eso? ¿No? ¿Nunca? Bueno, ok. Cuando te barren, te voy a decir cuál es esa práctica. O con la señora o con la abuelita, cuando te barren o te pasan el huevo, te rezan. ¿Sí me explico? Ahí está el Padre Nuestro, Silvia. Gracias, hermana, gracias. Qué bueno. Te rezan. Y uno en su ignorancia dice, bueno, pues no es tan malo. ¿O están hablando de quién? Pues si voy a la misa y habla también el cura de eso. ¿Sí me explico? Pues aquí doña Chonita también, mira. Y salgo aliviado, se me quitó el mal de ojo. Es que sí funciona, hermano. Espérame, es que yo no estoy diciendo que no funciona. Pero no operan con un poder santo. Operan, sean brujas malas, brujas negras, amarillas, moradas, blancas, la bruja del color que sea, o el hechicero que sea, o doña Chonita, todas operan bajo algo que se llama ocultismo. Ocultismo es el poder de Satanás, aunque recen el Padre Nuestro. Eso es así, hermanos, eso es así. Aquí nos ha pasado, no aquí, pero aquí sí nos ha sucedido cosas así raras en la iglesia, aquí en Jalapa, de personas así. Dices, ¿qué onda? No voy a hablar más porque no es el tema, pero hermanos, Satanás existe, Satanás es real, de verdad, Satanás es real y con él no se juega, no se juega. Él también tiene poder. ¿Ya está vencido? Sí, está vencido. ¿En qué sentido está vencido? Y lo dice Hebreos. Hebreos dice que el diablo está vencido. ¿En qué sentido? En que no tiene autoridad sobre la muerte. Jesús vino a quitarle esas llaves. Y lo dice la palabra del Señor. Pero ojo, Él sigue en el mundo y Él sigue teniendo poder. Él es un ángel caído. Él es un ángel caído y Él tiene poder como ángel, como ser celestial. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque las cosas ocultas, lo dice la Biblia, pertenecen a Jehová y las reveladas pertenecen a nosotros. Amados hermanos, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Pastor, ya que estamos entrando en este tema, ¿y si me hicieron un amarre? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque a mí se me hace, estoy viendo a la hermanita como que me está haciendo ojitos y no, eso se llama lujuria, número 1, arrepiéntete pecador, número 2, y número 3, si, ¿cómo que te hicieron un amarre? Pues ¿en dónde andas? ¿Sí me explico? ¿En dónde, con quién te juntas? ¿Y en dónde andas metido, hermano? Arrepiéntete de tu pecado, por favor. ¿Por qué? Te quiero decir algo, con el diablo no se juega, ¿eh? Pero Dios es más poderoso. Claro que es poderosísimo. Él vendrá, dice Romanos capítulo 16, que Él vendrá. ¿Y sabes qué hará? Aplastará la cabeza de la serpiente y se acabó. Y tan tan. Es más, con el poder de la boca del Señor destrozará a Satanás. Y se acabó, porque Él es más poderoso. Pero ojo, si tú no eres creyente y estás jugando con esas cosas, aguas. Pero a sus hijos el Señor protege. Hace muchos años, hermano, me hicieron un trabajo de esos, que le llaman así, trabajo. Aquí hasta hay carteles, en mi tierra, perdonen, no hay carteles así en las calles, de que se lee doña, no sé, y le ponen nombres así muy exóticos. Doña Macarena, no, yo soy la Macaria de la divina no sé qué providencia, le ponen ahí un nombre así muy excéntrico, te leo cartas, sí funcionan, soy muy buena, mira aquí está hasta por WhatsApp ya hacen trabajos, por Telegram ya tiene hasta Instagram, o sea, son muy buenas. En Puebla se dio mucho eso, de que había un señor que decía que curaba con las manos, y ahí está el montón de señoras haciendo fila, y yo decía, ¿por qué puras señoras? O sea, ¿verdad? ¿Y dónde están los maridos de esas mujeres? Pues no, pues quieren que, ¿dónde me duele? Pues aquí en la espalda, pues ahí el hombre manoseándolas. Pues sí, eso era lo que quería, nomás de puras señoras. Yo no cobro, decía, yo no cobro. Yo solamente lo que me quieran ofrendar, pero eso sí,
que sean agradecidos de 500, porque 500 pesos mínimo, porque, pero es ofrenda, el que quiera. Eso es demonio, eso es demoníaco. Ojo, como el diablo es un ángel caído, si tú no estás en Cristo, el diablo tiene poder. ¿Y sabes qué hace? Quiere embabucarte para que sigas esos pasos. Y eso es lo que hace con muchos. Amados hermanos, la cultura de Éfeso era igual. ¿Te suena o no? Así eran los de Éfeso. De veras, igualitos a nosotros. ¿A poco no? Obviamente que ya le modificamos algunas cosas, pero es igual. Amados hermanos, ¿y sabes qué hizo Pablo? Él no hizo nada. Todo lo hizo el Señor. Vamos a la Biblia en Hechos 19:8 y me voy al texto. Fíjate lo que menciona. Me voy rapidito. Esto es una narrativa súper sencilla, súper hermosa, y dice lo siguiente en el versículo 8: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 8: pero endureciéndose algunos y no creyeron, que dice, maldicieron al camino. El camino son los cristianos. Así se les denominaba a los creyentes en esa época. En esa época no era cristiano, no se nos decía cristianos, se nos decía los del camino. ¿Sí me explico? Checa lo que dice más adelante. Dice: delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos, y separó ¿a quiénes? A los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué pasa? Tirano mencionaba que ¿quién era? Tirano era un filósofo que daba clases en Éfeso y tenía un espacio, tal vez techado, tal vez no, pero Éfeso era una zona muy caliente. Entonces, y sigue siendo así el clima. Entonces, daban clases desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y tenían descanso en la escuela o en el aula de 11 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Para qué? Para quitar el calor del día. No sé si me explico. Y luego de las 5 hasta las 7 de la noche tenían clases otra vez. Entonces, en ese espacio de 11 a 4 tenía oportunidad el que quisiera enseñar, que enseñara. ¿Sí me explico? ¿Y sabes quién utilizó ese espacio? Pablo. Y me encanta. Ay, hermano, hace mucho calor. O sea, de 11 a 4, ¿tú sabes lo que es aquí ahora en las temporadas de calor aquí en Jalapa? 11 a 4 de la tarde. ¿Hace calor o no? O sea, fuerte, hermano, así estaban. Y ahí estaban escuchando la palabra de Dios, de 11 a 4 de la tarde. ¡Wow! Pero algo bien interesante es esto, amados hermanos. Fíjate, en el versículo siguiente, versículo 10. Así continuó por espacio ¿de cuántos años? 2 años. Dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ojo, Pablo no se quedó 2 años en Éfeso, se quedó 3. Sí, lo dice más adelante y lo veremos. 3 años en Éfeso hablando la palabra del Señor. Y dice lo siguiente, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios, ¿qué dice? Milagros extraordinarios por mano de ¿quién? A ver, ¿quién hacía los milagros? ¿Quién? ¿Dios o Pablo? Dios. Pero los brujos creen que lo hace la persona. ¿Sí me explico? Pero no era la persona, es Dios haciendo milagros extraordinarios. Y dicen, hermano, ¿por qué aquí usted no hace milagros? ¿Yo? ¿Cómo? Sí, es que yo no hago milagros. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Lo dice la palabra, Dios es el que hace los milagros extraordinarios. Mira, me gusta mucho una traducción, y esto es muy importante. ¿Por qué, amados hermanos? La traducción NTV traduce esta parte de una manera muy interesante y me gusta. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales, ¿sí? Porque si yo leo milagros extraordinarios, pues ya un milagro es extraordinario, ¿a poco no? Y fíjate cuáles eran estos milagros. Ojo, checa lo que dice en el versículo siguiente. De manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿los qué?
paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Ojo, de manera que. Pero ¿quién era el que hacía las cosas? ¿Pablo o Dios? Dios. Miren, amados hermanos, esto de los paños ungidos y de los delantales se da hoy en día en iglesias. Es que Pablo lo hacía. No, Pablo no lo hacía. Dios lo hacía a través de la mano de Pablo. ¿Pero por qué lo hacía Dios? Porque era una zona altamente de brujos. Y Dios estaba confirmando a través de los milagros, señales y prodigios de esta magnitud, estaba comprobando y demostrando que Pablo hablaba la verdad. Hermanos, ¿te acuerdas mi introducción? Hay consecuencias en la vida, ¿a poco no? Cuando tú escuchas el evangelio y naces de nuevo, ¿sabes qué? Hay consecuencias en tu vida. El evangelio va a traer consecuencias y repercusiones grandes a tu vida. Mira, me encanta una frase que decía un pastor, no recuerdo su nombre, no es mía, la decía un pastor, y decía lo siguiente: Jesús, fíjate cómo los seguían. Les decía, vengan, síganme. Jesús decía, síganme. Y de repente dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, va a morir, no va a vivir. Y muchos se fueron. ¿Te acuerdas de esa escena en el evangelio? Y luego le dice Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes por qué no se van? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y me encanta Pedro porque dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! Y luego Jesús más adelante les dice, checa, vengan, vamos a Jerusalén de vuelta. Y me encanta porque sus discípulos platican entre ellos y le dicen, ¿otra vez quiere ir con los judíos? ¿A Judea quiere ir? Lo querían matar. Y dice uno de ellos, Tomás, vamos con él, no importa. ¡Wow! ¿Qué líder religioso, dime, te dice, sígueme, vas a morir por mí, tú sígueme, te aseguro algo, tu muerte, pero sígueme? ¿Y sabes qué hicieron esos 12? Uno de ellos era un traidor. ¿Sabes qué? Lo siguieron. ¿Qué líder tiene esa capacidad hoy? Solo Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Dios da vida. Y cuando da vida, hermano, el evangelio trastorna todo tu mundo alrededor. No sé si me explico. Lo que antes era bueno para ti ahora se hace inmundo. Lo que antes era bueno para ti, dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo yo veo eso? ¿Cómo antes yo abrazaba eso? Lo que antes, si tú antes no amabas a tu esposa, ahora la amas. Antes bebías, ahora ya no bebes. Antes decías malas palabras, ya no las dices. Ojo, esas son obras. Pero antes no creías en el evangelio y ahora lo abrazas con todo lo que tú eres y dices, mi Señor dio su vida por mí. Ahora dices, mi Señor es mi Rey, es mi amo, es mi Señor y yo quiero dar mi vida por Él. ¡Wow! Solo Jesús tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque Él da vida. ¿Qué pasó en Éfeso? Pablo empezó a predicar. Dios confirmó su predicación a través de esos milagros extraordinarios, hermanos. Esas señales. ¿Y por qué hoy no pasan, amado hermano? ¿Por qué no pasan? Te voy a decir algo. Porque hoy tenemos algo que se llama la Biblia. En aquel momento solamente se tenía algunas escrituras y del Antiguo Testamento, ¿sí? Antes, cuando llega Pablo a Éfeso, no tenían el Nuevo Testamento. No sé si me explico. Y Dios iba confirmando la palabra de todos los que predicaban. ¿Cómo? Como lo hizo con Jesús. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le llevaron un paralítico y no podían meterlo entre toda la multitud? Estaba Jesús en una casa y ¿qué hicieron los amigos? ¿Te acuerdas de eso? A ver, ¿cómo? Lo bajaron. Yo me pongo en el lugar del dueño de la casa. O sea, le hicieron un pozo al techo. O sea,
y lo metieron al paralítico, yo siendo el dueño, en mi casa, o sea, ¿cómo? Ya me están, imagínate, estás en tu casa y de repente, ¡pum! ¡Pum! Me empiezan a golpear, ¿qué? Y baja un paralítico, ¿no? ¿Cómo? O sea, así. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿te acuerdas? Así empieza, y dice, y él escuchó cómo murmuraban alrededor. Ah, me encanta Jesús. ¿No creen que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados? A ti te digo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El paralítico se levantó. ¡Wow! Eso eran los milagros, para eso eran los milagros en Hechos. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de estos hombres que el Señor había mandado. Para eso era. Hoy, ¿sabes cómo confirma el Señor mi palabra? A través de las Santas Escrituras. Si el Señor le place, Él puede hacer milagros y lo puede hacer porque Él es Dios. Yo creo eso. Pero, amados hermanos, ya tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Y sabes cómo se revela hoy? En los milagros, en que tú estés aquí, domingo, casi 2 de la tarde, escuchando su palabra. Eso es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque tú no tenías vida y es probable que hoy la tengas. Tienes hambre. ¿Tú has visto a los pollitos cuando están en un nido? Cuando llega su mamá, no sé si los has alcanzado a ver, o al menos a lo mejor en videos. Están sus pollitos y llega la mamá y están ¿qué? Con el pico, abriéndolo, pidiendo cómo de comer. Bueno, no tengo pico, ¿verdad? Nunca he sido pollo, pero yo creo que pues, traen hambre. Checa, ¿qué hace la mamá? Llega y les da de comer y se va. Así estamos nosotros. Esa ilustración es, así estamos nosotros. Si estuviera Jesús aquí, yo siempre, fíjate, siempre cuando estoy predicando y cuando estoy leyendo mi Biblia, me sumerjo en la trama. Yo me he imaginado estando aquí en este espacio y Jesús aquí predicando. ¡Wow! ¿Cómo estaríamos? ¡Wow! Tal vez algunos llorando, me cuento entre ellos, y él hablando. ¡Wow! ¿Qué predicaría? ¡Qué fascinante!, ¿no? Cuando leo el Sermón de la Montaña me imagino a todos a su alrededor así. ¡Wow! ¡Wow! Cuando los soldados los mandaron para capturarlo, ¿qué dijeron? Regresaron. Ay, me los imagino a los dos. ¿Y dónde está? Es que nadie enseña como él, o sea, como quien tiene autoridad, nadie nos ha enseñado así. ¡Wow! O sea, es que lo tienen que escuchar. ¡Wow! Hermanos, los hijos de Dios, el milagro más grande que podemos ver es nuestra vida, en una vida podrida. Y de ahí, Dios haciendo la obra. ¡Wow! Eso es fascinante. Eso es fascinante. Ahora, continúo con mi texto. Quiero regresar a esto. El Evangelio trae trastorno a nuestras vidas. Pasó en Éfeso, sigue pasando en la actualidad. Quiero continuar, y ya mencioné y ya hablé de estos exorcistas ambulantes, pero ellos pensaban que era el poder de Pablo. Y fíjate lo que dice, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica, ¿qué? Pablo. Y aquí hace un paréntesis la narrativa y dice: había 7 hijos de un tal Esceva. Ojo, no hay registro, estaba leyendo, no hay registro de que existiera un sumo sacerdote llamado Esceva. No existe ese registro. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy probable que estos personajes eran brujos. Miren, había una escuela de brujería llamado Salomón, el Salomón de la Biblia, ¿sí? Que en ese momento ellos decían, y era un secreto ahí, ya sabes, que Salomón se le habían revelado cosas y hechizos. ¿Para qué? Para liberar gente y para sanar enfermedades, y que Salomón los había escrito. Tal vez tú has escuchado de eso. Eso es brujería totalmente.
Eso es ocultismo, eso es una mentira. No hay registros de eso. Salomón no era brujo. Salomón nunca fue brujo. Ni lo fue, ni no era. No hay registros, ni bíblicos, ni fuera de la Biblia. Y este tal Esceva tampoco existió. Se presume que estos exorcistas ambulantes venían de esa camadita. No sé si me explico. Y tenían estos libros que hacían hechizos y los lanzaban, los conjuros, y que para veces funcionaban y a veces no. Fíjate cómo dicen y utilizan el nombre. Os conjuro, si te fijas cómo hacen como un hechizo, por el nombre de ese tal Jesús. ¿Sí te fijas? Y por el que predica Pablo, o sea, para que no se vaya a confundir el espíritu por cuál Jesús. ¿Sí me explico? O sea, si es Don Chuy, o es Chuy, o no sé quién, o Chuchito, o no, por el que predica Pablo, pero te conjuro por eso y que salgas de él. ¿Y qué dice el espíritu maligno? A Jesús lo conozco, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¡Wow! Esas palabras a lo mejor tú las has leído, son muy relevantes. ¿Por qué? El diablo y los diablos, como le decía Lewis, los diablos, conocen quiénes somos hijos de Dios. Wow. Mira, voy a poner este ejemplo. ¿Quién es futbolista de los que estamos aquí? ¿No hay futbolistas? ¿O sí? No hay. No tengo nada en contra de los futbolistas. No, nadie, ok. Voy a ponerlo, perdón a los futbolistas porque sé que hay americanistas aquí. Ya sabes, ya se rieron, ya saben quién es el América, sí saben. Si está la porra de... ¿Todavía existe el superclásico Chivas Guadalajara? Digo, Chivas, perdón, contra América, ¿o no? ¿Sí todavía existe? Ok. Si llega un americanista vestido con su camisa amarilla a la porra del Guadalajara, o sea, ¿qué crees que pasará? O sea, los del Guadalajara, los del Chivas le dirán, ¡bienvenido! ¡Gloria a Dios! ¡Qué padre que estás aquí con nosotros! Lo abrazarán y... ¿verdad que no? ¿Qué pasará? Y apenas y abucharlo por lo menos, ¿no? O sea, pero se le van a aventar como hormigas. Ok, checa esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, fíjate, nosotros estábamos en el mundo. En todo el mundo, miren hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos de Satanás, éramos del diablo. Lo dice la Biblia. Existen de dos sopas, no hay hijos primos ni lejanos. No, existen dos paternidades. Una, o eres hijo del diablo. Dos, o eres hijo de Dios. Y tan tan. Los hijos del diablo son aquellas personas que no creen en Jesús. Lo dice Jesús en Juan capítulo 6. No lo digo yo. Existen solo dos paternidades en todo el universo. O eres hijo del diablo o eres hijo de Satanás. No existe una intermedia. No, es que yo soy del ángel Gabriel. No, eso no existe. Eso es brujería. Número uno. Número dos, hermano, si tú pertenecías a una casa y se llamaba Satanás, esa casa, la casa del diablo, y te sacan de ahí a la fuerza y te ponen en otra casa, ¿sabrán quién eres o no? ¡Claro que sí! Eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. ¿Qué pasa? Nosotros pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios por la gracia divina. Y esto es lo que sucede, hermanos. Los diablos saben quién eres. Saben quién eres. Saben por qué. No por ti, porque ellos conocen a Jesús. ¿Sí me explico? Ya lo había mencionado, en el cuento del progreso del peregrino, lo mencionan. Y en la película aparece esto, no en el cuento, pero en la película aparece que el diablo está ensimismado por recuperar al personaje principal que se llama Cristiano. ¿Por qué? Amados hermanos, Satanás es real. Y si tú practicaste eso antes o lo sigues practicando, arrepiéntete. Por favor, arrepiéntete, apártate de ese pecado. Es ocultismo, te va a ir mal. Te va a ir mal, pero muy mal. Estás con cosas que ni siquiera tú conoces. El Señor es fiel
es bueno, es grande y es hermoso en misericordia. Arrepiéntete si estás escuchando esto hoy. Voy a entrar en mi conclusión. Los de Éfeso, los que habían sido escogidos para salvación desde la eternidad, ¿sabes qué hicieron? Creyeron. ¿Por el mensaje de quién? De Pablo. Confirmado, ¿por qué? Porque Dios estaba haciendo este tipo de milagros y señales. ¿Y sabes qué hicieron? Su vida fue trastornada y cambiada. No se limitaron a tomar las consecuencias por el nombre de Cristo. ¿Qué hicieron? Quemaron todos sus libros de hechicería. ¿Te acuerdas que lo leímos? Todo, amados hermanos, lo quemaron, lo tiraron. ¿Cuánto era esta cantidad de dinero? ¿Cuánto era? La verdad no hay una conversión precisa, pero lo que sí se menciona, lo saqué de una Biblia de estudio, todo el salario de una persona en, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, con un rango elevado, de un salario elevado en Estados Unidos, todo un salario, todo un año, el salario de todo un año, esa era la cantidad, alrededor de $1 millón aproximadamente, que quemaron hoy en día, aproximadamente. Imagínate eso. Wow. Cuando Dios te toca, ¿sabes? Te toca. Cuando Dios te da vida, te da vida. Y no hay quien se oponga ante eso. No hay quien se oponga ante eso. Dios es poderoso. Trae consecuencias. Tu vida como cristiano va a haber consecuencias, hermanos. Y entro en mi conclusión. Quiero decirte esto. El Evangelio trastorna la vida del ser humano. El Evangelio cambia la narrativa de la vida del ser humano, de los que somos salvos. En el momento preciso llega el Evangelio y el poder de Dios para la salvación llega a tus oídos y trastorna todo lo que tú eres. Te lo digo por experiencia y termino con esto. Yo era una persona que no creía en Dios, era deísta, ahora lo sé. Yo no creía en Dios y voy a terminar de esta manera, perdón, con parte de mi testimonio. Era deísta y yo me acuerdo cuando me sucedió lo que me sucedió. Tenía mi empresa, me dedicaba a la ingeniería civil y a la parte de la proyección de arquitectura y me fue bien económicamente. En una ocasión me intentaron secuestrar y me pusieron una pistola en la cabeza. No supe qué hacer. Mi dinero no me ayudó, nadie me ayudó. Me quitaron lo que tenía, lo perdí todo y me quedé enclaustrado. Me acuerdo y te lo quiero compartir. Me quedé enclaustrado en un departamento aislado en donde me refugiaron porque me querían hacer daño. Y ahí hubo una persona que me dijo: yo tengo una Biblia. Él era mi empleado, te la quiero prestar. Y le dije: préstamela. Yo había estado en el seminario católico y yo sabía que la Biblia podía hacer algo en mi vida. Empiezo a leer. Me acuerdo una noche y lo tengo bien presente. Empecé a leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, luego me fui con el Evangelio de Marcos, terminé con el Evangelio de Lucas en una noche. Empecé, se me hacía fascinante. Algo estaba pasando en mí, no sabía qué era. Hoy sé qué era. Cuando llegué al Evangelio de Lucas, no se me olvida. Se me hace un nudo en la garganta. A la mitad dejé la Biblia. En la madrugada me arrodillé y dije: oh Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Solo salía eso de mi boca: perdóname, 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 que soy hombre pecador. Eso decía ahí, tirado. Abrí mis ojos, me levanté y eran las 6 de la mañana. No sé cuánto tiempo pasé ahí pidiéndole perdón al Señor, pero eso sí te puedo decir:
cuando me levanté, amados hermanos, yo era diferente. Yo era una persona distinta. Fumaba, ¿se entiende la expresión aquí? Como chacuaco, o no, o como un volcán que está fume. Así fumaba. Agarré, dije, no más. Algo pasó. No supe qué fue. Mis problemas no se solucionaron. Pero el problema más grande que yo tenía, sí. Yo dejé de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios, por su gracia. Y me acuerdo, cuando pasó todo ese proceso, llegué a la iglesia, mi mamá ya era creyente, y le dije una vez un domingo, me acuerdo, ya estaba en casa de mi mamá, y le digo, mamá, quiero ir contigo a la iglesia. Volteé y se me queda viendo, ¿y a ti qué? O sea, siempre te había invitado, quiero ir. Vamos, arréglate, yo ya me voy. Llegué, y cuando llegué, una señora me abraza y me dice, hijo, habíamos estado orando por ti, te estábamos esperando. ¡Hala! Empecé a llorar y era un llanto y un llanto y un llanto, y dije, oh Señor, no entendía qué me estaba pasando. Me acerqué al pastor y me dijo, hermano, has nacido de nuevo. Y me abrazó y me explicó lo que hoy yo les estoy explicando a ustedes. Así es que termino con esto. El evangelio trastornó mi vida. Aquí estoy. Yo ya no soy ingeniero civil, yo ya no me dedico a eso. Yo ya no me dedico a nada de eso. Ya no me dedico a la arquitectura, ya no me dedico a nada de eso. Hoy me dedico a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio trastornó mi vida de tal manera que no sé hacer otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy tan agradecido con él, que lo único que anhelo es mirarle cara a cara y decirle, te amo tanto, mi Señor. Oh, qué tristeza da verte a ti distraído aquí, durmiéndote, bostezando. Qué tristeza da cuando faltas a la congregación. Oh, qué tristeza da porque no has entendido lo que el Señor ha hecho por ti. Arrepiéntete, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree con todo tu corazón, abraza el evangelio, arrepiéntete, porque si el Señor quiere, hoy sería tu único día aquí en la tierra. Arrepiéntete. Solo hay dos paternidades: o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Solo hay dos caminos, uno que lleva a la perdición y el otro angosto y estrecho que lleva a la vida eterna. Termino con esto. En el mundo tendréis aflicción. No temas. Él ya venció. Oremos, por favor. Amado Señor, Dios grande, todopoderoso, creador de todo lo que existe. Oh Rey soberano, aquí estamos, delante de tu presencia, Señor. De mi boca sale gratitud solamente. Gracias, Señor, porque la persona que era hoy no soy nada de eso, y eso es por tu gracia. Y gracias, Señor, porque tus brazos han sido extendidos en el momento oportuno en nuestra día a día, en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Hoy quiero pedirte, hermano, hermana, en donde te encuentras, ahí donde estás, que hables con el Señor y le digas: perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Quiero tomar mi cruz y seguirte, Señor. No importan las consecuencias, si he de morir que muera, pero tú eres más grande de mi propia vida incluso. Dile ahí con tu voz, ¿sí? Yo te quiero dirigir en esta oración, solo dile: perdóname, perdóname. Me arrepiento de quién era,
de quién soy. Me arrepiento de mi incredulidad. Perdóname. Señor, escucha estas oraciones de arrepentimiento, porque yo sé que tú escuchas los corazones. Y si eres creyente ya y ya te has arrepentido, dile: Señor, perdóname por mi falta de madurez. Perdona mi corazón inestable e ineficiente para amarte. Perdóname, Señor, por dejar y abandonar mi primer amor. Oh, amado Señor, te ruego por favor que nos ayudes como iglesia, que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo nuestras vidas a nuestros corazones, en nuestros corazones, en nuestra vida. Nuestra vida ha sido trastornada por tu presencia y por tu poder, Señor. Ayúdanos a abandonar nuestras prácticas perversas, oh Señor, sea cual sea, y ayúdanos siempre a abrazar y a entender y a saber que tú has hecho lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Gracias, amado Señor. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Trae redención, por favor, mi Jesús. Trae redención. En el nombre de Jesús nosotros oramos y decimos amén. Amados, el Señor es fiel. Amén. Todos tenemos nuestra propia historia. Todos tenemos nuestra historia. Acuérdate que el Señor te sacó de donde tú no podías salir, porque ibas corriendo directo a la perdición. Amén. Recuérdalo. Vamos a pasar a lo siguiente, amados hermanos, y todos los que estamos aquí presentes como miembros de